estar. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, oh Cristo. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así?
me encontró en mi perdición, su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Y yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy.
Muy buenas noches, estimados amigos, amigas, hermanos y hermanas. Bienvenidos esta noche a esta plataforma virtual en el cual estamos conectados. Este tiempo queremos hablar de uno de los personajes más grandes del Antiguo Testamento, famoso Moisés. De él vamos a ocuparnos en este tiempo. En la Biblia encontramos el llamamiento que Dios hace a Moisés. En Éxodo capítulo 3. Dice de esta manera: aconteció que apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien has visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios: de aquí, y he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy que me envió a vosotros. Más adelante en el capítulo 4 dice: entonces Moisés
respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Oremos por un momento. Padre celestial, gracias te damos por tu palabra de este tiempo. Señor, guíanos con tu espíritu de la verdad, tu espíritu que inspiró esta historia, para que nosotros podamos, Señor, sacar de esta historia la enseñanza que tú tienes para nuestra vida. En Cristo Jesús, con la comunión de tu Espíritu Santo, Dios eterno, así hemos orado. Amén y amén. Bien, aquí tenemos este llamamiento de Dios al gran Moisés. Pero vemos, en primer lugar, en este tiempo, hemos de ver la respuesta que este gran hombre de Dios del Antiguo Testamento responde a Dios. Y hay 7 características de su respuesta. Una respuesta de alguien que no se siente capacitado para llevar esta gran misión en la visión que aquí está teniendo en este tiempo. Pero debo decir antes, amigo, amiga, Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a los llamados. Y hemos de ver a través de esta historia, en algunos otros pasajes de la Escritura, cómo revela a este gran hombre célebre entre la nación judía. Pero no solamente para la nación judía, sino que en la historia universal, hombres, filósofos han hablado de la excelencia de este gran personaje, de la excelencia de su sabiduría y de la posesión con la que él se encontraba y actuó. Vemos en primer lugar que Moisés responde a Dios en esta visión y le dice: Moisés, yo iré ahora y veré esta gran visión acerca de la zarza que ardía y no se consumía. Entonces podemos ver en primer lugar a un Moisés inquieto. Vemos a Moisés inquieto, y esa era la característica de este gran profeta levantado por Dios. En segundo lugar, dice: Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. No solamente Moisés era inquieto, pero también era incrédulo. Él no creía a cabalidad este gran llamamiento divino. En tercer lugar, vemos en su llamamiento, dice más adelante: Moisés respondió: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Es decir, él muestra una actitud de indignidad. No solamente muestra su inquietud, no solamente muestra su incredulidad, muestra también su indignidad. En cuarto lugar, Moisés respondió a Dios: digo yo a los hijos de Israel, y les diré, si ellos me preguntaren, ¿cuál es tu nombre? Yo les responderé, ¿cuál es tu nombre? ¿Yo qué les responderé? Le dice Moisés a Dios. Es decir, mostraba también su ignorancia. Pero más adelante, en el siguiente capítulo que hemos leído, el primer verso, dice: entonces Moisés respondió diciendo:
he aquí ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Dios. Entonces, él muestra su inseguridad también. De modo que hemos dicho, muestra su inquietud, muestra su incredulidad, muestra su indignidad, muestra su ignorancia, muestra su inseguridad. Y sigue diciendo esta revelación. Dice en el verso 10 del capítulo siguiente, el 4, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú me hablas hoy a tu siervo, porque soy tardo en el habla, torpe en la lengua. Entonces, él muestra también su impotencia. Yo no voy a poder realizar esta tarea, está diciendo, porque soy de palabra no fácil. No es fácil para mí expresarme, soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y por último, mira lo que expresa Moisés en el verso 13 del capítulo 4. Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón? Él habla bien y él hablará por ti. Él hablará a ti al pueblo, es decir, a Aarón, y él te será a ti en lugar de tu boca, y tú serás para él en lugar de Dios. ¡Qué privilegio! Él muestra su ineptitud, pero en medio de esa ineptitud, como ya te mencioné, amigo y amiga, Dios es el que está delante. Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Y déjame decirte una cosa, dice Moisés, cuando ya más adelante él ha madurado y él ha reflexionado en el todopoderoso Dios que le llamó. Y Jehová dijo a Moisés en el capítulo 34 ya de este libro de Éxodo, Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¡Qué privilegio para el gran Moisés! Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, y no comió pan ni bebió agua. Escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Es decir, amigo, amiga, hermano y hermana, era Moisés un canal de Dios, un instrumento de Dios. Y déjame decirte más. En Deuteronomio, en el capítulo 34, el último capítulo de este libro, dice, escucha bien, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Mira, escucha bien, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara
a cara. Amigo, amiga, esta manifestación de Dios a través de la vida de Moisés trascendió todo, en todas las partes conocidas de aquel tiempo. El gran Moisés es conocido en la historia universal. El historiador judío Flavio Josefo hace mención de este gran Moisés en su libro Antigüedades, en el 2º capítulo. Él habla y destaca en Moisés que era grande entre todos aquellos que moraban en aquel tiempo. A él se le atribuye las letras y las ciencias. Y déjame explicarte por qué razón. Porque la historia es la siguiente. Aún Jesús, cuando llegó en su tiempo, habla también del gran Moisés. Y dice en Lucas, en el último capítulo 24 y el verso 44, estas son las palabras, dice Jesús a sus discípulos. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Moisés escribió la Torá, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los 5 libros escribió Moisés de manera tan grande. ¿Cómo lo hizo? Un historiador y filósofo griego, Filón, él manifiesta que es Moisés el creador del alfabeto. Y luego los fenicios lo captan y lo sistematizan. Y luego los griegos de ellos, de los fenicios. De modo que las letras están dadas por Moisés. Y él escribió en el idioma de aquel tiempo, cuneiforme. Y entonces él escribió 5 libros. ¿Cómo lo hizo? Déjame explicarte. Es Esteban hablando en el concilio ante las autoridades judías. Esteban se levanta para hablar y él explica diciendo: cuando se acercaba el tiempo, dice Esteban, de la promesa que Dios había dado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Y sigue diciendo Esteban: este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que los expusiesen a ellos a la muerte de sus niños para que no se propaguen. Estaba creciendo el pueblo de Israel en medio de los egipcios. Y escucha bien, de aquí viene esta historia como respuesta a aquella expresión de Moisés: inquieto, incrédulo, indigno, ignorante, inseguro, impotente, inepto a sí mismo. Pero Dios tenía un plan. Y escucha,
Mira la preparación que Dios tuvo para Moisés. En aquel tiempo nació Moisés, dice Esteban, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero cuando, siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Escúchame bien. Cuando los niños estaban expuestos a la muerte, el rey egipcio había condenado a los menores de 2 años a la muerte. Y entonces esta mujer judía, madre de Moisés, lo dejó en un canastillo calafateado, bien cerrado, para que no penetre el agua. Y así fue el canastillo con el bebé. Y sabes, tomó el bebé la hija del faraón. Y déjame decirte que el filósofo, historiador y escritor Filón dice que esta mujer era única hija del rey de Egipto y no tenía hijos, y prohijó a Moisés, y era la única hija del rey. Entonces, amigo, amiga, hermano y hermana, era Moisés destinado a ser el próximo rey de Egipto, de aquel gran imperio mundial. Imagínate tú. Entonces, la hija del faraón lo mandó a las mejores escuelas, a las mejores universidades, para formarlo como el próximo rey para Egipto. Y entonces por eso es que tenía tal capacitación y estaba detrás, Dios obrando a través de las circunstancias. Déjame decirte, amigo, amiga, hermano y hermana, Dios es el dueño de las circunstancias. Más de una vez he dicho que Dios no es Dios de casualidad. Dios es Dios de causalidad. Dios no es Dios de las coincidencias, es Dios de las incidencias. Y déjame decirte, vamos a escuchar las mismas palabras de este gran profeta Moisés, señalando a Jesús como el profeta del futuro, el Hijo de Dios que traería la voz de Dios para el pueblo. Y fíjate cómo aparece esta historia. ¿Dónde viene entonces esa formación que es Moisés, el creador del abecedario? Él es también un artista, es un músico. Así dicen los historiadores y filósofos griegos que hablaban del gran Moisés. A él se le atribuye que fue el benefactor trayendo, y debe tener Egipto gratitud a Moisés por la civilización y la cultura que trajo para aquel gran imperio. Se le atribuye también la astrología a él, la aritmética, la geometría. Es decir, era un hombre pues preparado en todo el saber. No por algo de la grandeza de este gran Moisés, Miguel Ángel, aquel gran famoso escultor italiano, hace del gran Moisés con sus tablas de la ley impresionante,
pues así impresionaba Moisés con su presencia, la gran capacidad que él tenía, porque había el respaldo divino con él. Escucha el testimonio del propio Moisés. Entonces hay esta preparación. En aquel tiempo Moisés, agradable a Dios, fue criado 3 meses en casa de su padre y siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió, lo crió como hijo suyo. Fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, vino al corazón de visitar a sus hermanos en Egipto. Y al ver a uno de ellos maltratado, lo defendió y vengó al oprimido. Escucha bien, no solamente su preparación, digamos, divina, pero el plan divino. Escucha bien lo que testifica predicando Esteban. En este capítulo 7 de Hechos, verso 30 en adelante, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí y en la llama de fuego de una zarza. Está otra vez repitiendo aquella historia. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Vino a Moisés la voz del Señor. Y sigue diciendo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he venido, he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a ellos, te enviaré a Egipto. Aquí es el plan divino. Hay una preparación divina, un plan divino. Y sigue diciendo esta historia, el testimonio del propio Moisés. Escucha bien, en este capítulo 7 de Hechos, verso 36 en adelante. Hablando de Moisés, los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, escucha bien, profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vosotros, de entre vuestros hermanos. Habla Moisés y dice, como a mí los levantará profeta como a mí. El primer profeta de la nación de Israel, Moisés, como a mí, dice Moisés. Y él dice a él, y está refiriéndose a Jesucristo, nuestro Señor. A él oiréis. Y déjame decirte, amigo, amiga, hermano y hermana, de los 5 libros del Antiguo Testamento, especialmente el libro de Levítico, donde están las leyes expresas de Dios. 613 leyes son dadas por Dios para su pueblo. Las mismas y el mandamiento expreso de la ley dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí, que simplemente, como hemos dicho en alguna oportunidad, se refiere a la relación del hombre con Dios y la relación del hombre con su prójimo.
En eso lo sintetizó el Señor Jesucristo. Y Él explica la ley desde el monte Sinaí dado a Moisés al monte de las bienaventuranzas explicando la ley Jesús. Solamente se resumen en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es el cumplimiento de la ley. Y este es el gran Moisés levantado, que los historiadores, Flavio Josefo, historiador judío, Artabanus, Eupolopus y Filón, que te he referido, filósofos griegos que destacan al gran Moisés. Este es el mensaje que queríamos compartir, el llamamiento del gran Moisés, profeta que se dirige hablando del profeta que vendría, el Señor Jesucristo. Y dice Moisés, a él oiréis. El que oye mi voz y guarda mis mandamientos, dijo Jesús, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y vendré a él y moraré con él, y él conmigo. Que Dios nos bendiga.